Taba Networks presenta. Hola, buenas noches, viene siendo ahora el miércoles a las 7, estaremos con ustedes y como siempre les estamos comentando que nuestro programa es para hacerlos sentir, pensar y actuar, y lo que deseamos es promover arte, ciencia y reflexión política. Y estamos, siempre digo que estamos contentos, pero es verdad, estamos contentas de que nuestro programa ahora en la institución que vamos a entrevistar al representante, a don Eduardo Limón, pues representa todo esto, representa arte, ciencia, reflexión política y el deseo de hacernos sentir, pensar y actuar. ¿Cómo estás, Eduardo Limón? Hola René, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy a gusto acá, mira, para platicar con tu público unos minutos acerca de lo que tiene que ver con nuestras misiones, con los puntos en los que andamos y responder tus preguntas. Encantado. Claro, pues más bien es tu programa. Tú dinos lo que quieres exponer, qué es el Fondo de Cultura Económica. Si tienes un poco de su historia, nos gustaría que nos lo platicaras. ¿Tú eres el coordinador de comunicación, así es el cargo? Mira, soy el jefe de Relaciones Públicas Ah. del Fondo de Cultura. Y entre mis funciones, algunas de ellas tienen que ver precisamente con el contacto con los autores, la organización de ferias, conversar con algunos medios, en fin, ahí estamos haciendo las relaciones públicas, pero no soy el único integrante del área de comunicación, somos un equipo importante que está llevando a cabo las labores pues desde que llegamos al inicio de la administración con Paco, y eso es lo que estamos haciendo en este momento en el Fondo de Cultura. Es un trabajo bonito el que tienes, ¿eh? Sí, por supuesto, claro, que además entraña una misión importante, que es la de llevar literatura a todos los rincones del país, asumiéndola como un derecho, René, como el derecho que cualquiera tiene a tener a la mano literatura de buena calidad, ¿sabes? Literatura que implique pasártela bien, decorar algún momento de tu día, ¿sabes? Y en ese sentido, la labor que hemos iniciado desde hace ya prácticamente 3 años en el Fondo de Cultura Económica representa eso precisamente, el punto en el que nosotros acercamos libros a los lectores, ya sea de forma completamente gratuita, en el caso, por ejemplo, de algunas de las colecciones que tenemos, o en muchos otros, siendo libros de muy bajo costo, libros de muy buena calidad a bajo costo. Esa fue la idea con la que nace el Fondo de Cultura Económica, ¿no? De ser accesible al público la lectura, ¿sí? Una parte, al principio de la historia de la editorial, tenía más que ver con el carácter de difusor por parte del fondo de libros de economía. La palabra, el Fondo de Cultura Económica nace como un proyecto editorial que en principio se dedicó a traducir del francés libros de economía. Daniel Cosío Villegas, que era un joven admirable, en un momento tuvo la idea de hacer traducciones de los libros de lo que él estudiaba, porque le decía al presidente, oiga, ¿sabe que no hay textos de economía traducidos al español, textos especializados? Y a mí me gustaría, si me da una partida presupuestal, pues poder pagar las traducciones y que se publicaran en México de algunos libros así de economía, que sería muy importante por el proyecto de gobierno y por el punto en el que estaba en ese momento el país. Entonces, sí, le dieron una partida, de ahí inició poco a poco el fondo, y al tiempo de tener ya como establecida más o menos una colección económica, me refiero de economía en ese sentido, incorporó, si mal no recuerdo, la colección de historia, creo que después vino la de ensayo, en fin, poco a poco se fue enriqueciendo, hasta que llegó el punto en el que se convirtió en un grupo editorial importantísimo. A la fecha el Fondo de Cultura Económica es considerado una de las editoriales más importantes de Hispanoamérica, por un lado, y por el otro una de las más relevantes del mundo. Más de 10,000 obras conforman el acervo editorial del fondo, más de la mitad siguen aún en circulación,
Y ahora el carácter de la política que estamos desarrollando nosotros tiene que ver con eso, con el libro barato, que la gente pueda llegar a cualquier librería y con de verdad muy poquitos pesos llevarse un libro que valga la pena. Y tiene sucursales en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, Sí, claro, tenemos nuestras subsidiarias en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Brasil hemos tenido, ahora está un poquito desactivada la subsidiaria en Brasil, está por supuesto la española. Tenemos efectivamente presencia en muchos países del continente y en Europa a través de la subsidiaria española. como de una idea que tenía una ambición pequeña, digámoslo así, fue creciendo, creciendo, creciendo. Por eso sí es bueno que pongamos ideas, que pongamos creatividad y que veamos que se extiendan lo más posible como esta idea bonita. Porque además tienen unas librerías bonitas. Yo fui muy asiduo a la de al Rosario Castellanos, desde que también tenía cine y era una, una sala de cine. Bellavista era, ¿no? Creo Bellavista. El Bella Época. Bella Época, Bella Época. Fue el cine sí, sí. Bella Época. Bueno, pues la Rosario es una de nuestras librerías emblema, es muy bella, Sí, es muy bella. pero es cierto lo que dices. Todas las librerías del fondo, ubicadas a lo largo y ancho de la República, representan un bien cultural para la población, para quienes estén cerca de la librería, pero también un bien de carácter arquitectónico. Son muy bonitas, de verdad. Todas Sí. las librerías tienen como características muy lindas de iluminación, de distribución de los libros. Y ahora la verdad es que sí, con la llegada de Paco también como mucho acervo ya librero, en cuanto a que la gente se ha especializado mucho. Me refiero, ya había, siempre ha habido, grandes libreros, compañeros profesionalísimos en nuestras librerías, gente que de verdad le sabe a los libros, porque no es cualquier cosa, ¿sabes? Armar una librería, yo lo he aprendido y en una zona me he especializado gracias al contacto con la gente profesional que ya trabajaba en el fondo, pero también con Paco, que es un hombre muy experimentado en manejo de libros y que entiende muy bien cómo se debe de distribuir una librería y el viaje que implica para un lector entrar al inmueble y cómo se debe de ir ordenando más o menos la mesa y qué colocas antes y qué colocas... Todo eso es interesantísimo. Es una ciencia, ¿no? Sí. Es un oficio que requiere de experimentación, o sea, de una fase en la que le vas entendiendo, pero ya luego ya experimentado, no hombre, he conocido grandes libreros, me ha tocado ver cómo se arman mesas de ciertos temas, o cómo, por ejemplo, te cuento la anécdota que es bonita dentro de lo tremendo, ¿no? Cuando se murió Toledo, nuestro pintor oaxaqueño queridísimo, en la noche de ese día, pues la esquela por parte del fondo, porque tenemos en el fondo editorial libros que ilustró Toledo, pero en las librerías, por ejemplo, en la Rosario Castellanos, que ahorita mencionas, nuestro compañero librero de allá, se armó una mesa con todos los libros que teníamos ilustrados por Toledo o los libros que tuvieran que ver con su obra. Entonces al otro día al abrirse la librería, descansa en paz el maestro Toledo, una muy respetuosa, sobria mesa, pero colocando allí pues la obra que nos dejó, no por el lado del afán mercantil, sino por el lado del afán culto, de rendir de veras el tributo que merecía una figura, porque evidentemente era el día siguiente que había muerto y era lindo que en la librería tuviéramos la mesa en la que se colocaba toda la obra hermosísima que dejó Toledo en el Fondo de Cultura Económica, y era un día muy respetuoso para sacarla con todos los honores y que la gente recordara que ahí tenemos acervo del maestro, como tenemos acervo de cantidad de autores, ¿eh? Pues es hacer memoria y es hacer homenaje a quienes pues enriquecen la vida intelectual y artística de este país, que es muy importante. Nosotros en la Orquesta Filosófica somos muy dados a hablar sobre lo que se llama la democracia deliberativa, es decir, que la gente entienda la consecuencia de qué hay cuando cruza un logotipo y no lo haga solamente por publicidad. Entonces, la lectura es muy importante en este afán, que seamos pues claro que siempre es mejor un país que lee. Y ahora que está esta discusión tanto de la UNAM y la calificación de que si vas a ser un buen profesionista, si no reprobaste ningún año y pasaste todo con 10, que se me hace a mí como muy absurdo, pues dice uno, si lo importante es que tengamos un país que tenga apetito, vocación por el conocimiento, por el saber y lo sepa cuestionar y
y no solamente repetir lo que dijo el maestro, ¿no? Un poco cuestionar y tener las condiciones para crecer intelectualmente, y eso creo que es de las facultades que tiene el Fondo de Cultura Económica. Por eso estamos contentos en estos días. Mira, que ya se nos acerca el Día de Muertos y ahí le hicieron como un pequeño altar con 2 enormes manzanas, que como pueden ver ustedes, las manzanas han sido, Eduardo, como parte de la literatura importante, ¿no? Lo mismo la que le da, pobre, le dan a la bruja, le da a la Blancanieves una manzana. Desde la Biblia, que hay quienes dicen, yo no leo la Biblia desde que me obligaban de niño, ya no la he leído, pero cuando dicen el fruto prohibido, dice fruto prohibido, no dice que sea la manzana. No sé por qué la gente interpretó que la manzana era un fruto prohibido, pero muy sabroso. Y bueno, gracias a la manzana Newton descubrió la ley de la gravedad, así que pusimos unas manzanas que son protagonistas en el conocimiento, precisamente. Y cuéntanos, pues, ¿qué deseas contarnos? ¿Cuáles son los proyectos que tiene el Fondo de Cultura Económica? Fíjate que ahora me quedé pensando en lo que decías de las manzanas y buscando, fíjate, en literatura no recordé ahora algo que tuviera que ver con manzanas, de verdad. Pero es cierto que en la tradición popular infantil, sí, lo de Blancanieves es un personajazo, y eso me llevó a pensar cuántos relatos que después adaptó Walt Disney en realidad pertenecen a relatos de la tradición europea, sobre todo la europea central, que en su versión original son súper descarnados. Sí, Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, que el relato original es mucho más perturbado que el que hizo Disney, que es lindísimo, ¿eh? Nada contra Disney, nada contra Disney, pero sí es mucho más pop, es más dulce y es más feliz. Y pensaba yo en Blancanieves, que sí tiene ese filón narrativo también bien interesante de la felicidad y los números muy coloridos de los animalitos cantando, sí, ¿sabes? Que son sí, narrativas infantiles que, siendo tradicionales, de todos modos ya contrastan con las historias actuales que son más complejas. En fin, pero bueno, pensaba yo en literatura así, adulta, digamos, con manzana, y no me pude acordar de nada. Siempre veo manzanas, me acuerdo de Marta Chapa, ¿sabes? sí, Eso me da lo risa, sí, suyo la era entrevisté hace cierto, años, se me había olvidado, lo y suyo siempre, era más bien Vicente. cuando veo manzanas, pienso en Marta Chapa, y de ahí me derivo, pues ya en la profundidad así de la pintura, pues a Magritte, siempre, ¿no? Mirar una manzana me va a llevar Sí, para allá, sí, claro, pero en literario de verdad que me dejas un gran reto. Yo estoy seguro que muchos de mis compañeros del equipo del fondo ahorita estarían ya sacando ideas de qué novela o qué relato tiene que ver con alguna fruta, y me pesa que ahorita mi cultura no llegue como para decir, claro, esto con fruta, me agarré en curva, pues pero yo, bueno. yo decía, tenía una amiga muy guapa y pues muy consciente de que era guapa. Entonces, Bueno, como debe ser, claro, sí, sí, sí. yo le decía, a mí se me figura de que tú eres de las que se ve en el espejo y le pregunta quién es la más bonita. Y si alguien te dicen que, y si el espejo te dice que hay otra, le vas a dar una manzana envenenada. Bien, bien. Se me jura Bueno, que pues eres te de esas. pusieron, mira, tus manzanas. Sí, pusimos unas manzanas, pues para recordar también que ya se nos acerca el famoso 1 de noviembre. Yo no las puse, las pusieron aquí en la Muy institución. bien, muy bonita la producción. Entonces nos decías, ¿cuál es el proyecto que tienen? ¿Qué es lo que deseas dar a conocerle a la gente de tu Bueno, proyecto? nosotros tenemos varias actividades a lo largo del año. Yo creo que esa es una de las características que va a diferenciar esta administración quizás de otras, en la medida en que aquí el ritmo de entregas y actividades que tienen que ver directamente con los lectores se incrementó exponencialmente. Pues ahí están nuestras redes y nuestros programas para que todo eso se compruebe en realidad. Uno de los proyectos más importantes en los que en este momento está metido el Fondo de Cultura Económica es nuestra colección de 21 para el 21, que aquí les muestro. Un ejemplar, pero encantado. 21 para el 21 son 21 libros de las letras nacionales que durante este 2021, que se cumplían años de independencia, de revolución, de la caída de Tenochtitlan, o más bien igual del inicio del México ya mestizo a partir de la caída de Tenochtitlan, en fin, era un año importante, y entonces dijeron, ¿por qué no seleccionar 21 títulos que durante 2021 se distribuyan a lectores de toda la República?
Se llevó un rato la hechura de la colección, la pandemia detuvo la distribución, sobre todo al principio de este año, que ya estaba todo listo, porque esa era la idea, pero si recuerdan, bueno, ¿quién lo va a olvidar? A principios de este año pues la estábamos pasando durísimo, ya estaban las vacunas comenzando, Sí. pero estábamos viviendo un momento tremendísimo de la De epidemia. mucho temor. Sí, entonces era difícil distribuir en ese momento los ejemplares. Recién hace un par de meses aproximadamente se dio el banderazo de salida y ya estamos distribuyendo 21 para el 21 en toda la República, los estamos llevando ahorita a todos lados. Se han distribuido colecciones completas para comunidades fomentadoras de la lectura, digamos, clubes de lectura, círculos de lectura, a lo largo de toda la República, tienen sus colecciones para distribuirlos entre los integrantes. Pero si un lector común, corriente, un ciudadano en todo su derecho de adquirir uno de los libros o de querer uno de los libros, solamente se aproxima a la librería Fondo de Cultura Económica o Educal más cercana a su localidad y pide un 21 para el 21. Le piden llenar un formulario porque hay que dejar el nombre, la identificación, en fin, algunos datos que le van a pedir ahí en el formulario. Llena ese cuestionario, digamos, ese formulario, y le dan un ejemplar. Claro, le ofrecen de los que tenemos disponibles en ese momento, en esa librería, los que haya, para que elija el que más le agrade y pues que se lo lleve. Reitero, son 21 títulos. Miren, aquí está Elena Garro. Híjole. Tenemos también Octavio Paz, miren, para hacer solo el contraste, está El laberinto de la soledad, está Apocalíptic de Carlos Monsiváis. Hay cuentos de Amparo Dávila, la precursora de la novela de terror y de fantasía en nuestro país, en fin. Entonces se trata de eso, de una colección importante de libros que estamos distribuyendo ahorita entre todos los lectores, pues para eso, para que se aproximen a literatura de buena calidad y en este caso sí, absolutamente gratuita. El dinero con el que se están distribuyendo los libros, con el que se hicieron, se imprimieron, todo, es dinero que provino de los fondos del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Ah, mira. Se trata de recursos sacados de allí. Paco lo ha mencionado muchas veces, dice, bueno, pues un cacho de auto de narcotraficante o una renta, no sé, o la venta de una de sus casas, en fin, de gente perteneciente al crimen organizado, a la delincuencia. Muchos de esos bienes mal habidos se han transformado ahora en 45 millones de pesos, que es lo que costó hacer la impresión, pagar los derechos, ejercer todo lo que tiene que ver con la hechura de los libros, y bueno, devolverle al pueblo, ¿no?, ese dinero en forma de libros que les acompañan bien los días. Suena como mucho 45 millones, pero no es tanto. Pues no, en somos realidad. 120, casi 130 sí, millones. Exacto, de suena mexicanos, muchísimo, ¿no? para ti, para mí nos resuelve la existencia entera. Sí. Sí, por Dios, que nos caigan 45 millones de pesos, ya le hicimos, que nos caigan 20, Sí, medio millón, René, ya que con nos eso, por Dios. dice. Pero 45 millones vistos ya a ojos de presupuesto federal para encabezar, o más bien para financiar un proyecto librero que es en este momento el más grande que se ha desarrollado en América Latina de promoción de la lectura, pues la verdad es que se fueron así, mira, justitos, porque era todo. Y estamos hablando de millones de ejemplares que se están distribuyendo ahorita, reitero, en toda la República. Aproxímense a cualquier librería Fondo Educal de su localidad, la más cercana a su localidad, y digan, oigan, yo quiero un 21 para el 21, llenan ahí el cuestionario, se llenan ahí el formulario y se llevan el libro, encantados de la vida. ¿Y cómo seleccionaron a quiénes son a los que promovieron? Sabes que la idea era como crear una fotografía, a vuelo de pájaro, una instantánea, de la narrativa mexicana más importante. Por eso Carlos Monsiváis, Luis Villoro, Elena Garro, Octavio Paz, Amparo Dávila, ¿sabes? Necesitábamos sí dar la imagen completa de lo que es la literatura mexicana, sobre todo, bueno, Rosario Castellanos, mirada hacia esta zona de la historia en la que el país ya lo comprendemos de una manera más evolucionada. Pues Octavio Paz también está, lo mencionaste, ¿no? Octavio Sí, por Paz, supuesto. nuestro premio Nobel, ¿cómo se llama? Exactamente, está con El laberinto de la soledad,
que es uno de sus Ah, clásicos, de los uno de que sus hay que trabajos leer, más claro. importantes. Buen Y ensayo. bueno, él, junto con cantidad de autores. Esa era un poco la vocación de los 21. Y después, esa parte la desconozco de alguna forma porque no tuve tanto que ver con esa zona del equipo, la que llevó a cabo toda esa parte, pero vino ya la negociación con herederos en algunos casos respecto a los derechos para poder liberarlos a modo de publicar. Pues qué bueno que haya mexicanos que conozcan el laberinto de la soledad, que conozcan todo, porque son lo que está mencionado alrededor, y yo creo que hay muchos que dirán, sí, sí lo leí, pero no lo leyeron. Pues ahora, si esa es su situación, pues es el momento de leerlo y poder entrar a la conversación, de hecho, ¿no? Eso, René, ¿sabes? Ahorita ese es uno de los retos lindos que se plantea la colección. Llegar a los ojos de ciudadanos que en muchas ocasiones no se aproximan a la literatura porque de verdad que no hay cerca del entorno un libro. Y en muchos casos quizás ni siquiera interés o vocación o curiosidad por alcanzarlo. A mí me gusta mucho aquí referir esas historias. Escritores que han dicho, gracias a que en casa había un libro por ahí, yo me acerqué un día a leer y pues ya me latió y de ahí me seguí. Pero si no hubiese existido un libro dentro de la casa, difícilmente yo lo hubiera liberado en eso. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en algunos casos, claro, se trata de padres de familia que vieron un libro que costaba 20 pesos y dijeron, pues me lo llevo. ¿Por qué? Porque cuesta barato, ¿sabes? Y eso permite que el libro esté más cerca de alguien no lector cuando es barato que cuando siempre lo pones caro, ¿no? Como los casos en los que siempre se percibe el libro como un objeto caro, dices, caray, no me va a alcanzar, pues no me acerco. Y también hay los que, hay un libro 20 pesos, con eso compro un kilo de aguacates. Pues créanme que le va a ser mejor el libro que el kilo de aguacates. Bueno, visto así de manera muy contundente, no, pues la verdad, señor, coma, por favor, ya luego lea. Pero el punto es que sí puedes equiparar los precios, sobre todo en algunas de nuestras colecciones, a los que tienen que ver con ejemplares de verdad muy, muy baratos y por eso muy convenientes de adquirir. Pues tenemos que hacer un corte esto cuando se para nuestro amigo Espada, pero son cortes muy ligeros los que hacemos. Muy bien. Podría ser que mi imagen surja en tus adentros, que la vida se haga de terciopelo, que es un viaje del que no quieras volver, que ese romance tenga pasión y fuego. Podría ser que poco a poco ya te esté envolviendo, que la vida sea tejer y cantar, que tu sonrisa pueda reaparecer y que mi vida corra entre tu tiempo. Podría ser la aventura doblando en cada esquina, un amor de acuerdo a tu doctrina, funcionando mal que bien. Podría ser que tenga más de rosa que de espina, que te acompañe por la vida, amenizando el amanecer. Podría ser
que este arroz ya se esté cociendo, que la vida se haga otra cosa, que de este viaje no puedas volver y que mi vida corra entre tu tiempo. Podría ser la aventura doblando en cada esquina, un amor de acuerdo a tu doctrina, funcionando mal que bien. Podría ser que tenga más de rosa que de espina, que te acompañe por la vida, amenizando el amanecer. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Pues bueno, escucharon, podría ser, de René Cervera. Luego me preguntan, ¿y esas canciones de dónde las sacas? Pues digo, pues yo las compongo porque como los demás no cantan las mías de venganza, yo canto solo las mías. Haces bien, expropias tu propia obra. ¿Desde hace cuánto compones, René? Ya tengo como 40 años, no más, De compositor. Yo daba giras, viví un rato dando recitales en casas de cultura, la universidad, el Politécnico, me daban giras para cantarle a los chavos lo que fue la nueva trova, ¿no? Bien. Que yo siempre decía que cambiarle de nombre porque algún día va a ser ya vieja. Se queda con No, eso. ahorita ya. Pues sí. Pues sí, por completo, fue en los 70 del siglo Sí, pasado. sí. No, ya integrante de la trova cubana, una manifestación de la trova cubana en todo caso, claro. Sí. Ahora, el otro día pasé por el metro de Etiopía y estaban bailando el rock and roll. Y dije, qué curioso pensar que algún día el rock and roll sería un ritmo de viejitos, ¿no? Sí, ahora ya, claro, en fin, todas las danzas, eso es bien interesante. Sí. Fíjate, yo reflexiono mucho cuando escucho la música de ahora, que me encanta, yo le llamo así en general, yo le puse a todo pop de buenas. Toda esta música bailable de la banda Millennial y Centennial, que me encanta, mucha, Ed Sheeran y todas esas cosas novísimas, me parecen muy interesantes. Pero digo yo, es todavía más interesante, por ejemplo, música que a mí me ha gustado, a mi generación o a la banda más o menos que lleva viva el mismo tiempo que yo, y para atrás, la música que nos ha latido, digo, ¿cuánta de esa va a sobrevivir? ¿Cómo ha sobrevivido a lo largo de los siglos la mejor música o la que va pasando a la historia? Claro. Digo, de este periodo del fin del siglo XX y lo que llevamos del XXI, ¿qué músicas son las que van a pasar a la historia? Y yo digo que es muy interesante pensarlo, nunca los vamos a saber. Pero en un siglo, ¿qué de ahorita todavía se estará escuchando? A mí me ha sorprendido ver que a los centennials, tengo un par de amiguitas ahí, hijas de mi mejor amiga, son mis amigas, y una de mi amiga centennial, chavitita y increíble. A ella, por ejemplo, le late mucho de lo que ella dice es clásico, Queen. Y me gusta mucho ver eso, porque digo, quién sabe, en una de esas a lo mejor los Beatles en un siglo, o quién sabe, pero a lo mejor los Beatles no van a ser tan populares o van a ser considerados como muy exquisitos, y Queen y otras cosas es lo que sí se va a convertir en popular, como ahora lo es Mozart y no todo el barroco, o Bach y no todos los compositores de esa misma era. O sea, los mejores, los más valorados fueron ellos y son los que pasaron a la historia. Pero hay cantidad de compositores que también hicieron cosas en el mismo periodo, ¿sabes? Entonces, siempre pienso eso. Digo, de la música, ¿quién sabe qué irá a sobrevivir después? Siempre hay filtros. Pero es penoso que de repente sean medios publicitarios más que la calidad lo que sobrevive, no sé. Les suelo decir mucho aquí que una vez me impactó mucho una película española que vi y que decía al final, esta película se la dedicamos a Miguel Hernández, que se murió sin que supiéramos que había nacido, ¿no? Ay, mira, oye, Sí. qué bonita frase. Sí. Qué tremendo. Sí. Vargas Llosa dice, pues, flaco favor le hace al talentoso, al valioso, la posteridad. Sí,
La maravilla del reconocimiento es que tiene que ser cuando la persona que lo Claro, cuando tiene, lo sí, vive, después sí. de eso ya, ¿sabes? Ya es como muy, o sea, la persona ya no se entera, Sí, no sí, tiene es mucho vanidad. caso, en fin. Pero bueno, más allá de eso, los que mencioné ahorita, todos han vivido el súper reconocimiento en vida, entonces eso está Sí, increíble. Que se sí, vayan sí, con sí. eso ya es suficiente. Decían, ¿Cuánto vale la pena? decían de Agustín Lara que dice, algún día le haremos un homenaje. Y Agustín Lara decía, pero en vida, hermano, en vida. Sí, claro, al final eso, sí, por Sí. supuesto, de otra manera no muy tienen sentido, pero bueno, reflexionaba por eso que estabas mencionando al principio de este Sí. nuevo corte en el que estamos tan a gusto platicando. Siempre hay, y ahora que estábamos hablando de los autores, un deseo que no sé a qué se deba, que hay que estudiar, de dejar algo a la posterioridad, ¿no? Y entonces es cuando dices personas como Elena Garro, ese libro de la... ¿Recuerdos del Los porvenir? recuerdo, qué belleza, Bien. desde el título, ¿eh? Desde el título, qué Ujú, belleza de... Y ujú. unas que leí que hizo para teatro también. Sí, por supuesto, también dramaturga. Sí, 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 qué bueno que está ahí presente doña Elena Garro. Sí, entre la selección de plumas para la colección, se cuidó que naturalmente hubiera representación de escritoras que quizás en su momento no fueron tan reconocidas, entre otras cosas pues, por el entorno machista en el que se estaban desarrollando. Amparo Dávila es el mejor ejemplo. Yo no la conozco, te seré sincero. ¿Dices que es de terror? Lo que Sí, dices? terror y fantasía. Y Amparo Dávila creció en un entorno en el que no era tan valorada su obra, porque otros autores ocupaban como lugares y decían, no, entre otras cosas decían, Amparo Dávila pues, escribe cosas raras y pues mujer, ¿sabes? Sí, realmente era el entorno machista, la zona heteropatriarcal en la que ella estuvo produciendo al principio, que no le permitía brillar mucho, no le permitió brillar, pero afortunadamente tuvo oportunidad del reconocimiento en vida. Entonces, Ah, bueno, y ya. entre otras plumas es de las que tenemos incluidas aquí en la Pues colección. es interesante que la podamos conocer. Lo voy a pedir. Sí, por supuesto. Y mira, te lo hubiera traído Es ahorita de haber como sabido, pero nuestra me Agatha quería traer un Christie. par ahorita para dejárselos acá y me traje a Elena Garro y a la Josefina Visa. No, pues voy a preguntar, porque no, a ella sí no la conozco. Ahorita que le estabas mencionando, digo, confesaré que yo no la conozco. No, bueno, pues ya Me veré tendrás muy ignorante oportunidad, si lo confieso. ya tendrás oportunidad con la Sí, colección, sí. sí, claro. ¿No tuvimos en México una Agatha Christie o algo así de policíaca, mujer? ¿Alguna escritora así? Mira, me pones a pensar en policíaco mexicano. Fíjate que hay pocas autoras, porque naturalmente de policíaco pues siempre pienso primero que nada en Paco, que es así el gran Sí, autor sí, de sí, sí. policíaco. Alfonso Paso, don Alfonso Paso, el maestro, se aventó un experimento policíaco con Linda 67. Linda 67 es una novela policíaca y hay autores, y ahora no me llega a la mente en principio, mujer así de policíaco específicamente. Pero para hablar de terror y de fantasía, sí, por supuesto, Amparo Dávila es como un ícono. Qué bueno. Pues voy a leerla. Y voy a aprovechar para hacer un pequeño comercial, perdóname Eduardo. Pero vamos a poner nuestro libro que es El sentimiento que nos une y un libro que hicimos también sobre la vida de Olof Palme para decirles que está a la venta en www.forolaorquestafilosófica.com en nuestra tienda virtual. Y pues si alguien quisiera libro físico, aunque igual lo puede pedir en nuestra tienda virtual, pero si alguien quiere el libro físico, pues se los llevamos. Así que escriban a renecervera@hotmail.com y les llevamos. El físico del Olof Palme ya no lo tenemos, pero el de El sentimiento que nos une, sí, que el autor soy yo. Se me parece, alguna vez se lo mencioné a Paco Ignacio Taibo, ¿qué tal sacar otro libro sobre Olof Palme? Y me dijo que tenían ya mucho, muy adelantados muchos, pero como que se quedó pensando, dijo, Olof Palme es extraordinario. Sí, es un sujeto extraordinario, Olof Sí, un Palme. personajazo, por supuesto. Sí, vale la pena porque todo el mundo está pensando en Che Guevara, en esto, el otro, que no está de más. Pero Olof Palme es una persona que siempre por medios pacíficos cuestionó al mundo. Quizás fue, yo diría, la máxima figura que cuestionó el neoliberalismo porque era el primer ministro del país que tenía el mejor nivel de vida en El el Producto marco. Interno Bruto más alto en su momento. Sí, eso es algo de lo que contrasta mucho en el caso de Olof Palme con el final que tuvo, ¿no? Un hombre luminoso,
así abatido, es tremendo, pero más allá, exacto, el contexto en el que se desarrolló, como un tipo tolerante, Sí, que sí supo como dialogar, ¿no? sí, sí. Tenía mucho Sí, pero ese cuestionó. talento. Estados Unidos rompió relaciones con Suecia por los Duro. cuestionamientos que él hizo sobre la guerra de Vietnam. Dices, Sí, sí, sí. un sujeto importante. Sí, mira, qué bien que lo traes a cuento, porque efectivamente Sí. se trata de un personajazo que, entre otras cosas, tenía esa característica, su habilidad para el diálogo. Sí, Sí, y bueno, en fin, un tipo de talento diplomático lindo, ¿no? Para ser un político muy profesional. tenía unas frases que a mí me encantan sobre la guerra de Vietnam. Decía que ninguna democracia puede entrar a sangre y fuego porque el instrumento de un demócrata está en la elocuencia, no en la violencia. Bien, bien, Mira qué mira. buena frase. Ujú, Pues entiendo. ese es nuestro Lord Palmer, que aquí ya libros físicos no tenemos, pero lo pueden conseguir digital en www.forolorquestafilosófica.com. Y antes de que se nos pase el tiempo, pues vamos a hablar del papel del Fondo de Cultura Económica en esta feria que acaba de pasar en el Zócalo, en el centro de nuestra ciudad. Y en la que, quiero decirte, Eduardo, voy a presumirlo, yo fui invitado, ahí presenté mi libro Qué también, bien, estuve un rato. Es currícula, por lo menos, que qué bien, haber qué estado bueno. en ¿Qué día estuviste por allá? el día 12 de octubre. Qué Me han bien, te diste la señalado, sí. vuelta. Sí, me Pues di fue la muy vuelta. afortunado porque se trata de una feria muy querida por la gente, muy Sí. apreciada, que este año regresó de manera ya colectiva, social. Entonces sí, pues eso nos alegra mucho. ¿Ustedes tuvieron que ver con la organización, el Fondo de Cultura? No directamente con la organización, esa estaba a cargo de la Brigada para Leer en Libertad, en fin, Paloma Sáiz, ¿no? Que es la directora de la Feria del Libro del Zócalo, pero como Fondo de Cultura Económica tuvimos muchísimas presentaciones y entonces naturalmente había mucha actividad para nosotros durante los días del Zócalo. Tuvimos oportunidad de presentar algunas de las novelas que vamos a colocar ya para fines de año, digamos, las que ya están puestas en nuestras librerías, por ejemplo, pero que por ejemplo se convierten en buenas recomendaciones, ¿no? Para los días de los descansos, las fiestas, etcétera. Las presentamos durante la Feria del Libro del Zócalo y ahí están ya disponibles para todas las lectoras y los lectores. ¿Y hay algún evento similar en el que ustedes estén en la organización próximamente? Como editorial, en todo caso, no somos directamente organizadores de ferias del libro. En realidad son estados, en fin, las ferias del libro se organizan por parte de estados, Son gobiernos. No hay invitados. editoriales que hagan sus propias ferias del libro como tal, pero como editoriales participamos en las que se llevan a cabo. Ahorita la que viene en puerta, pues la Feria de Guadalajara. La Feria del Libro de Guadalajara es la que viene como importante, y antes sí, justo la que mencionabas, el Zócalo, que es una feria como importante. Con mucha gente, buena asistencia, sobre todo considerando la situación en la que estábamos, que la gente está todavía es temerosa, recién saliendo, etcétera, pues hubo gente que es y es una maravilla. Llegas y te enfrentas a miles de libros. Es cuando uno se pregunta, cuando dicen, es que aquellos donde tienes mucho que escoger es mejor. Pues a veces eso te traba, ¿no? Tienes mucho que escoger. Pero mira, ahora el mercado es así. Hay tal cantidad de oferta que pues realmente si, vamos, un poco, creo que la aventura que entraña darte la vuelta a una feria tiene que ver, entre otras cosas, con eso, con que te vas a enfrentar justo a una enorme cantidad de libros. Ahora sí, los grupos editoriales, sobre todo los más grandes, los que contienen dentro de sí un montón de sellos, han asumido una oferta importante, enorme. ¿Y no ha disminuido el libro físico frente al libro que ya sale de manera En este digital? país no, en Latinoamérica en general no. Una parte del mundo, por supuesto, sigue prefiriendo el papel, pero particularmente aquí en Latinoamérica todavía se lee muchísimo el libro físico. Estados Unidos comienza a tener ya un mercado importante para el libro digital o para el libro electrónico. Pero en nuestro país, te digo, y en particular así en nuestra región, como que todos seguimos siendo muy nostálgicos del soporte físico y nos sigue gustando mucho leer en papel.
Es que hay un rito, ¿no? De alguna forma, hay una costumbre. Desde el aroma que sale. Bien, un poco eso. El espacio que eliges para leerlo, bien, el rinconcito. esto, lo ritual, bien puede ser, pero también lo que varios han mencionado, pero yo siempre refiero a Jordi Soler, que lo dijo en algún momento, dice, el diseño del libro es insustituible. Sí. Lo colocas en el punto en el que quieres al instante. Puedes regresar o adelantarte a una velocidad inusitada. Es portátil, flexible. Digo, en algunas ediciones hay otras de autor o artísticas que son de otra manera, pero el libro común es un material flexible que puedes meter en cualquier lugar. Yo aquí traigo siempre, vean, del Fondo de Cultura Económica, mis aforismos de Lichtenberg, que me encanta traer así, porque pues sí, en algún momento algo que estás esperando, ¿no? Yo que había pensado igual llegar acá con buen tiempo y dije, en lo que espero, pues igual leo tantito, traigo otra cosa en la mochila, ¿sabes? Entonces, como que esa parte hace que el hecho de leer resulte divertido y placentero. Claro. ¿No? Pues vamos a hacer un corte porque ya sabes que es muy cortito, ¿no? Bueno, vamos a nuestro corte cortito. Sí, sabemos que en tu vida diaria lo que más te interesa está en tus dispositivos móviles. Y entre tanto contenido que hay en la red, es importante saber resaltar. Nosotros somos Taba Networks, una productora de video en donde escuchamos tus ideas y las transformamos en un producto audiovisual que te ayude a conectar con el público a través de las diversas plataformas digitales, ya sea por medio de un video institucional o comercial, una propuesta con motion graphics o de animación, encontrando la opción más adecuada para tu proyecto. Llevándote al crecimiento digital que estás buscando. Contáctanos y permítenos llevar tu mensaje por el camino audiovisual. Hola, pues bueno, empezamos para pedirles que si nos quieren ayudar a la Orquesta Filosófica con algún apoyo económico, por ahí tenemos, ¿no? Lo de la cuenta del banco, ¿no? Hoy no lo traje hoy de la cuenta, pero a ver si la buscamos entonces para la otra. Pero estén preparados, por si quieren ayudar a la Orquesta Filosófica, quiero decirles que el 25 de noviembre cumplimos 11 años. 11 años y estamos haciendo estos programas prácticamente sin patrocinios, nada, pero sí quisiéramos continuar con este proyecto de promover arte, ciencia y reflexión política. Y aunque ahora no sé dónde quedó, donde teníamos la cuenta de Bancomer, que yo no la tengo de memoria, pero estén preparados por si nos quieren ayudar en la Orquesta Filosófica y estén pendientes porque el 25 de noviembre cumplimos 11 años como Orquesta Filosófica. Queremos invitarlos a una convivencia, a conocernos quienes nos ven, conocer tantos entrevistados que ya tenemos para poder hacer algo conjunto, ¿no? Algún interés, algo que podamos ayudarnos unos a los otros en ese ambiente. Encantados, René, cómo no. Solidaridad. Y pues vamos entonces a retomar un poco porque es importante lo que se ha presentado. Uno, tenemos libros que de manera gratuita, prácticamente patrocinados por los delincuentes. Pues bueno, sí, exacto, son recursos que provienen del instituto para devolver al pueblo lo robado, así tal cual, sí. Está padre eso, ¿no? Pues bueno, la verdad sí, resulta, oye, muy práctico y además una utilidad bendita, ¿no? Para esos recursos que al final terminen constituidos, en este caso en forma de libros y de buenos libros, que reitero, están al alcance de toda lectora, lector, que se aproxime a una librería del Fondo de Cultura Económica Educal, cercana a su localidad, llenando un formulario y se lo lleve para que se la pase bien leyendo crónica histórica, poesía, novela, relato, en fin, ensayo histórico, una variedad de títulos importantes que tienen que ver con eso, con una instantánea así de las letras. Y solo puede llevarse un libro, ¿verdad? Sí, es un libro por lector. Las comunidades lectoras, las de clubes de lectura, los de fomento a la lectura, ellos se llevan colecciones completas porque la idea es que las distribuyen entre sus integrantes. Los integrantes leen, se regresan el libro y se lo van pasando, ¿sabes? Esa es un poco la dinámica que se ha activado en el caso de esas comunidades. Pero en el caso del lector convencional, pues sí, la idea es que se lleve un libro. Aquí la maravilla es que obviamente se invita mucho a la creatividad.
tenemos grupos de amigos que han ido a las librerías, cada uno se lleva un título distinto, luego se lo intercambian, familias que también han ido, ¿no? Han ido, le toca a cada integrante su ejemplar, luego se lo cambian. Entonces, sí, constituyes como una pequeña comunidad lectora cuando alguien, ¿no?, tiene ese foco y dice, oye, me voy con alguien, yo me leo ahorita y Matarazzo no llamó y al rato me prestas tu Apocalipsis y yo te lo, ¿sabes? Y de esa manera también se genera un círculo, creemos, muy virtuoso para la promoción de la lectura. Está bien interesante, vas en familia. Sí, en eso que estamos. Si son 5 familias, que es el promedio en México más o menos. No, papá, 4 creo que son el promedio en Bueno, México. bien, o sea, no una y familia o un entonces, grupo de amigos. Sí, y vas, y entonces tengo los intercambias, y así es como es lo maravilloso de un libro, que es algo que puedes canjear. Siempre se dice que un libro no se presta porque no se regresa normalmente, ¿no? Sí, claro, a todos nos ha pasado. Todos tenemos una parte de la biblioteca constituida por libros que nos prestaron y nunca devolvimos, y nosotros mismos hemos perdido ejemplares por andarlos prestando y jamás regresaron. A todos nos ha pasado, sí, eso es un fenómeno. Pero eso habla bien del libro. Eso habla bien del libro si no Sí, lo quisiste, claro, por si no lo supuesto. quisiste regresar, Sí, o, por supuesto, o no claro. te lo quisieron regresar, significa que fue pues un buen libro. Bien. Que alguien lo está aprovechando. Porque es el sentido de un libro. Yo tuve un amigo, digo porque hace mucho no lo veo, vivía en España, que el libro que leía, libro que luego lo regalaba. Era un tipo que leía mucho y no tenía muchos libros en su casa. Entonces extrañaba, ¿cómo lees tanto? Pues es que alguien lo aproveche, decía. Que vaya a leer, ya veía quién se lo ¿Sabes? regalaba. Sí, René, esto que mencionas, yo he conocido gente que tiene ese rollo. Conserva algunos libros y va regalando los otros. Porque dice, ¿yo para qué lo voy a necesitar si ya lo leí? En fin, ¿sabes? Sí. Yo he conocido también lectores que tienen esa característica, que me parece bien, de verdad. O sea, gente que dice, esta colección ya me la aventé, ya la saco, la regalo. Sí. Qué buen espíritu. Aunque yo creo que las editoriales no estarán muy de acuerdo, pero la idea es que qué buen espíritu. Mira, al final, como es ahora la industria, siempre hay movimiento y venta. Sí. Siempre. Esta época en la que una pequeña editorial se defendía casi que por amor, continúa, pero los elementos alrededor son de alguna forma distintos. Las editoriales enormes, me refiero a las editoriales privadas, tienen siempre en circulación una cantidad de novedades que de veras da vértigo. Y la oferta editorial diaria que sale a librerías es sorprendente. Y bueno, todo eso genera venta. Y una editorial pequeña, independiente, de alguna forma sigue siempre compitiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver con nosotros, con el Fondo de Cultura Económica, más hecha la idea de que alguien le puede ayudar, por lo menos en la distribución, como que cierta parte de la estructura librera en el país, cierta parte ayuda a sellos, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo. Ahora recién tuvimos hace, ¿qué será? En octubre, entre septiembre y octubre, la Feria del Libro Independiente. Todos los sellos independientes del país se agrupan y se presentan en la librería Rosario Castellanos del Fondo, en la José Luis Martínez de Guadalajara y también en nuestra librería de Monterrey. Y ahí está la oferta librera de los independientes. Que un problema para un escritor siempre es la distribución. Fíjate, yo, por ejemplo, tuve mis libros en Sanborns y no te regresan los sobrantes. Bien, mira. ¿Qué hubo? Y no Bien. sabes si realmente los vendieron o no los vendieron, te quedas con la idea de que te pagan lo que ellos quieren, porque ellos se vendieron los que ellos dicen. Hay una, sí, suerte muy interesante de condiciones que cada grupo coloca a lo que es la distribución del libro. En el caso, te digo, del Fondo de Cultura Económica, nosotros tenemos esta, entre otras, que es una feria en la que lo que hacemos es apoyar toda la factura independiente del país. Todas las editoriales que se han creado de forma así independiente tienen oportunidad. Y no solo de exhibir sus libros, que además están en las librerías, pues, pero ese día de manera preponderante, sino que además hay presentaciones, charlas con los autores, un buen momento ahí librero para que la gente se aproxime a eso, a los libros que tienen que ver con los independientes. Hay una ventaja, yo diría, cuando es una editorial pública, porque
La editorial privada pues tiene, y no lo juzgo, es su naturaleza buscar rentabilidad económica. Y en el marco de una librería o una editorial pública, social del Estado, pues lo que se busca es la rentabilidad social, diría yo. Siempre hay una rentabilidad social si hacemos que la gente lea. Es bueno para un país que podamos leer varios libros al año. Creo que somos uno de los países, tristemente, que menos lee al año. Bien. Mencionabas que en Argentina hay una filial del Fondo de Cultura tenemos una subsidiaria en Argentina. Pero Argentina, sí, te subes al autobús y está la gente leyendo, como muy natural, ¿no? En los Es una parques. sociedad muy lectora. Sí. Sí, aquí lo que estamos tratando de instaurar, lo que vamos construyendo, es precisamente una república en la que los lectores sean la mayoría. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Bien, René. Estabas esperando alguna pregunta que no llegó y tú, cuando llegue No, esa mira, pregunta, ya tengo la respuesta. me vacié, ya dije todo lo que tenía que decir en este rato. Bueno, y a veces cuando me pregunten eso, yo ya tengo la respuesta y no llega la Pues pregunta. mira. Qué frustración. No, muy contentos, René. Muchas Qué bueno gracias por que la invitación a tu estuviste espacio. bien en Y esta- eso, la invitación a todas las lectoras, los lectores, a que se aproximen a nuestras librerías o a nuestra librería virtual, fondodeculturaeconómica.com. ¿En dónde pueden ver dónde están todas las librerías? Ahí en nuestra página, fondodeculturaeconómica.com, ahí están nuestras librerías, etcétera, y también nuestra librería virtual, elfondoenlinea.com. Ahí es donde pueden hacer compras virtuales, checar envíos a la República, etcétera. Elfondoenlinea.com, y para todos los asuntos de historia, dudas, todo lo relacionado con la editorial, fondodeculturaeconómica.com. Con muchísimo gusto ahí los atendemos. Estamos, por supuesto, para servirles. Pues bueno, Eduardo, esta es la primera vez que vienes, quiero decirlo así, la primera vez. Sí, espero que haya más visitas tuyas en este programa. Muchas gracias de verdad por la invitación. De la Orquesta Filosófica, y no nos queda más que despedirnos. Ya nos dijeron que les digamos adiós y les decimos adiós, pero los esperamos la próxima semana. Y muchas gracias. Taba Networks presentó